Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos en la segunda sección de la segunda parte de la Suma Teológica, cuestión 64. La cuestión 64 nos habla del homicidio. Y es interesante y absolutamente importante lo que dice Santo Tomás de Aquino con respecto al homicidio, porque lo ve desde la perspectiva católica, cristiana, pero también se extrae un interesante concepto de la legítima defensa, lo que podríamos llamar legítima defensa hoy. Anteriormente nosotros habíamos analizado el concepto de ley en Santo Tomás de Aquino, que ya podíamos asociar con algunas disposiciones contemporáneas, algunas disposiciones de estos tiempos. Ahora nos tocaría ver el homicidio y esta figura que es, me parece, a mi entender, en esta cuestión 64, la más importante, que es la legítima defensa, así como también vamos a ver algunas cuestiones de licitud con respecto a los pecadores. Entonces, sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Es lícito matar a cualquier ser viviente? ¿Es lícito matar a cualquier ser viviente? Hay objeciones por las que parece que es ilícito matar a cualquier ser viviente. Dice el Romanos 13:2, los que resisten a la ordenación de Dios, ellos mismos se atraen la condenación. Ahora bien, por ordenación de la providencia divina se conservan todos los seres vivientes, según el Salmo 146, 8 a 9. Dios produce en los montes heno y pasto para el ganado. Luego parece que es ilícito dar muerte a cualquier ser viviente. En segundo lugar, se dice que el homicidio es pecado porque priva al hombre de la vida, pero la vida es común a los animales y a las plantas. Luego, por la misma razón, parece ser pecado matar a los animales brutos y a las plantas. En tercer lugar, dice que en la ley divina no se determina pena especial sino por el pecado. Mas para el que mata el buey o la oveja de otro, se establece una pena determinada en la ley divina, como es evidente en el Éxodo 22:1. Luego, el matar a los animales brutos es pecado. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Dice que está Agustín en la Ciudad de Dios, en el primer libro de la Ciudad de Dios, que dice: cuando oímos no matarás, no entendemos que esto sea dicho acerca de los vegetales, puesto que no tienen ningún sentido, ni tampoco de los animales irracionales, puesto que no están asociados a nosotros por ninguna razón. Luego solo nos queda entender acerca del hombre el precepto no matarás. Es decir, que solamente se aplica al hombre. Además, vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, con el respondo: nadie peca por el hecho de valerse de una cosa para el fin al que está destinada. Pero en el orden de las cosas, las imperfectas existen para las perfectas, como también en la vía de la generación la naturaleza procede de lo imperfecto a lo perfecto. De aquí resulta que, así como en la generación del hombre lo primero es lo vivo, luego lo animal y por último el hombre, así también los seres que solamente viven, como las plantas, existen en general para todos los animales, y los animales para el hombre. Por consiguiente, si el hombre usa de las plantas en provecho de los animales, y usa de los animales en su propia utilidad, no realiza nada ilícito, como también parece manifiesto por el filósofo en el primer libro de la Política. Recordemos que cuando decimos filósofo es Aristóteles. Entre los varios usos, parece ser de máxima necesidad que los animales utilicen de las plantas para su alimentación, y luego los hombres de los animales, lo cual no puede tener lugar sin darles muerte. Por consiguiente, es lícito matar las plantas para el uso de los animales, y los animales para el uso de los hombres, según el mandato divino consignado en el Génesis 1, de 29 al 30, dice que: ved que os he dado toda hierba y todos los árboles para que os sirvan de alimento, y a todos los animales de la tierra.
Y añade el Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive servirá de alimento. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que, habíamos citado, de hecho, el Romano 13:2, los que resisten a la ordenación de Dios, ellos mismos atraen la condenación. Ahora bien, por ordenación de la providencia divina, se conservan todos los seres vivientes, según el Salmo 146 del 8 al 9, Dios produce en los montes heno y pasto para el ganado, y parece que es ilícito dar muerte a cualquier ser viviente. Pero aquí no dice que por disposición divina se conserva la vida de los animales y de las plantas, no para sí mismos, sino para el hombre. De ahí que, como dice Agustín en el primer libro de la Ciudad de Dios, por justísima ordenación del Creador, la vida y la muerte de estos seres están entregadas a nuestra utilidad. La segunda objeción decía que el homicidio es pecado porque priva al hombre de la vida. Pero la vida es común a los animales y a las plantas. Luego, por la misma razón, parece ser pecado matar a los animales brutos y a las plantas. Aquí no dice que los animales brutos y las plantas no tienen vida racional por la cual puedan obrar por sí mismos, sino que siempre actúan como movidos por otros, por cierto impulso natural. Y esto es señal de que son naturalmente esclavos y acomodados para los usos de otros. En tercer lugar, la tercera objeción decía que en la ley divina no se determina pena especial sino por el pecado. Más para el que mata el buey o la oveja de otro, se establece una pena determinada en la ley divina, como es evidente en el Éxodo 22:1. Pero aquí no dice que el que mata al buey de otro peca ciertamente, no porque mate al buey, sino porque daña al hombre en lo que es suyo. Por consiguiente, no se trata de un pecado de homicidio, sino de un pecado de hurto o de rapiña. Eso entonces con respecto al artículo 1, que es ilícito matar a cualquier ser viviente. Ya vemos que con respecto a las plantas y a los animales sí es posible, es lícito, no sería ilícito. Vamos con el artículo 2. ¿Es lícito matar a los pecadores? Hay objeciones por las cuales parece que no es lícito matar a los pecadores. En primer lugar, el Señor prohibió en la parábola de Mateo 13, 29 al 30, extirpar la cizaña, que representa a los hijos del mal, como allí se dice. Pero todo lo que Dios prohíbe es pecado, luego matar al pecador es pecado. En segundo lugar, dice que la justicia humana debe conformarse a la justicia divina, mas, según esta divina justicia, son conservados los pecadores para que hagan penitencia, de acuerdo con aquellas palabras de Dios que consigna Ezequiel 18:23. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Luego parece que es absolutamente injusto matar a los pecadores. En tercer lugar, lo que es malo en sí mismo no puede en modo alguno hacerse con buen fin, como manifiesta Agustín en el libro Contra Mendacio, y el filósofo, es decir, Aristóteles, en el tercer libro de la Ética. Pero matar al hombre es en sí malo, puesto que hemos de tener caridad con todos los hombres, y queremos que los amigos existan y vivan, como se dice en la Ética, de la parte 9 de la Ética Nicómaco. Luego en ningún caso es lícito matar al hombre pecador. ¿Qué dice Agustín? ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Dice que está lo del Éxodo 22:18, que dice: no permitirás que vivan los hechiceros, y en el Salmos 108, de madrugada matad a todos los pecadores del país. ¿Qué dice en particular? ¿Cuál es el argumento pormenorizado de Tomás de Aquino? Según se ha expuesto en el artículo 1, como que habíamos visto anteriormente con respecto a si es ilícito matar a cualquier ser vivo, es lícito matar a los animales brutos en cuanto se ordenan de modo natural al uso de los hombres, como lo imperfecto se ordena a lo perfecto. Pues toda parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto, y por ello cada parte existe naturalmente para el todo. Y por esto vemos que, si fuera necesaria para la salud de todo el cuerpo humano la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede infeccionar a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien, cada persona singular se compara a toda la comunidad
como la parte al todo, y por lo tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida para la conservación del bien común, pues como afirma el primer libro de Corintios 5:6, un poco de levadura corrompe a toda la masa. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que el Señor prohibió en la parábola de Mateo 13, 29 al 30, extirpar la cizaña que representa a los hijos del mal. Pero todo lo que prohíbe Dios es pecado, y luego matar al pecador es pecado. Aquí no dice que el Señor mandó que se abstuvieran de arrancar la cizaña por evitar que se arrancara el trigo, esto es, los buenos. Lo que ocurre cuando no puede matarse a los malos sin que al mismo tiempo sean muertos también los buenos, ya porque estén ocultos entre estos, ya porque tengan muchos secuaces, de modo que no puedan ser suprimidos sin peligro para los buenos, como observa Agustín en Contraparmen. Para eso el Señor enseña que vale más dejar vivir a los malos y reservar la venganza hasta el juicio final, que hace perecer al mismo tiempo a los buenos. Pero cuando la muerte de los malos no entraña un peligro para los buenos, sino más bien seguridad y protección, se puede lícitamente quitar la vida a aquellos. La segunda objeción decía que la justicia humana debe conformarse a la justicia divina, más según esta divina justicia son conservados los pecadores para que hagan penitencia de acuerdo con aquellas palabras que consigna el Ezequiel 18:23, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero aquí no dice que Dios, según la orden de su sabiduría, arrebata algunas veces inmediatamente la vida de los pecadores para liberar a los buenos, pero otras veces les concede tiempo de arrepentirse, si prevé que es conveniente para sus elegidos. También en esto le imita la justicia humana según su posibilidad, pues hace morir a los que son funestos para los demás, pero reserva a los que pecan sin perjudicar gravemente a otros para que hagan penitencia. En tercer lugar, la objeción decía que lo que es malo en sí no puede en modo alguno hacerse con buen fin, como manifiestan Agustín en el libro Contra Mendacio y Aristóteles en el libro tercero de la Ética. Pero matar al hombre en sí es en sí malo, puesto que hemos de tener caridad con todos los hombres y queremos que los amigos existan y vivan, como dice también la Ética Nicómaco en el libro 9. Pero aquí no dice que el hombre al pecar se separa del orden de la razón y por ello decae en su dignidad. Es decir, en cuanto que el hombre es naturalmente libre y existente por sí mismo, y húndese en cierto modo en la esclavitud de las bestias, de modo que puede disponerse de él en cuanto es útil a los demás, según aquello del Salmo 42:21. El hombre cuando se alzaba en su esplendor no lo entendió. Se ha hecho comparable a las bestias insensatas y es semejante a ellas. Y en Proverbios 11:29 se dice que el que es necio servirá al sabio. Por consiguiente, aunque matar al hombre que conserva su dignidad sea en sí malo, sin embargo, matar al hombre pecador puede ser bueno, como matar una bestia, pues peor es el hombre malo que una bestia y causa más daño, según afirma el filósofo en el primer libro de Política y en la Ética Nicómaco, libro 8. Entonces, ¿es lícito matar a los pecadores? Aquí nos aclara que es lícito matar a los pecadores, con ciertas condiciones, con cierto contexto. En tercer lugar, el artículo 3 dice: ¿es lícito a una persona particular matar al hombre pecador? Hay objeciones por las que parece que es lícito a un simple particular matar al pecador. En primer lugar, en la ley divina no se manda ninguna cosa ilícita, mas Moisés mandó en el Éxodo 32:27: cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su prójimo, por haber adorado al becerro de oro. Recordemos esa historia. Luego es lícito a una de las personas particulares matar al pecador. En segundo lugar, el hombre a causa del pecado es comparable a las bestias, como se ha dicho anteriormente, pero matar la bestia salvaje que causa mucho daño es lícito a cualquier persona particular. Luego, por igual razón, le será lícito matar al hombre pecador. En tercer lugar, es laudable que el hombre, aunque sea una persona privada, realice lo que es útil al bien común. Ahora bien, quitar la vida a los malhechores
es útil al bien común, como se ha demostrado. Luego es laudable que incluso las personas privadas maten a los malhechores. ¿Qué dice Aquino contra esto? Dice que está lo de Agustín en el primer libro de La Ciudad de Dios, que dice: el que mate a malhechor sin tener administración pública será juzgado como homicida, y tanto más cuanto que no temió usurpar una potestad que Dios no le había concedido. Vamos con el respondo. Como se ha dicho en el artículo 2, es decir, el anterior, es lícito matar al malhechor en cuanto se ordena la salud de toda la comunidad, y en consecuencia el realizarlo le compete solo a aquel a quien esté confiado el cuidado de conservar la comunidad, igual que al médico le compete amputar el miembro podrido cuando le fuera encomendada la curación de todo el cuerpo. Pero el cuidado del bien común está confiado a los príncipes, que tienen autoridad pública. Por consiguiente, solamente a estos es lícito matar a los malhechores. En cambio, no lo es a las personas particulares. Vamos con las objeciones en particular. Se decía que en la ley divina no se manda ninguna cosa ilícita, y Moisés en el Éxodo 32:27 dijo: cada uno mata a su hermano, a su amigo, a su prójimo, por haber adorado al becerro de oro. Aquino dice que realmente realiza una acción aquel por cuya autoridad o mandato se hace, como expresa Dionisio en la jerarquía del cielo, y por esto escribe Agustín en el primer libro de La Ciudad de Dios, que no mata a aquella persona que cumple su ministerio de obedecer al que manda, de quien es instrumento, como una espada en manos del que se sirve de ella. Por consiguiente, los que mataran a los parientes y amigos por mandato del Señor, no parece que ellos mismos lo hayan hecho, sino antes bien aquel a cuya autoridad obedecían. Como un soldado mata al enemigo por orden del príncipe, y el verdugo al ladrón por autoridad del juez. En segundo lugar, decíamos que el hombre a causa del pecado es comparable a las bestias, como se había dicho, pero matar la bestia salvaje que causa mucho daño es lícito a cualquier persona en particular. Pero Aquino dice que la bestia es por su naturaleza distinta del hombre, y por consiguiente sobre este punto no se requiere juicio alguno de si hay que matarla si es salvaje. Pero si es doméstica se requiere un juicio, no por ella misma, sino que por el juicio del dueño. Mas el hombre pecador no es por naturaleza distinto de los hombres justos. Por consiguiente habrá necesidad de un juicio público para decidir si se le debe matar en atención al bien común. En tercer lugar, se decía que es laudable que el hombre, aunque sea una persona privada, realice lo que es útil al bien común. Ahora bien, quitar la vida a los malhechores es útil al bien común, como se ha demostrado. Pero Aquino dice que hacer algo en servicio del bien común, que a nadie perjudique, es lícito a cualquier persona particular. Pero, si es con perjuicio de otro, no debe hacerse sino según el juicio de aquel a quien pertenece decidir qué se debe quitar a las partes para la salvación del todo. Fíjense que este artículo, si es lícito a una persona particular matar al hombre pecador, es muy trascendente incluso en los tiempos de hoy. Porque me recuerda esto incluso a uno de los últimos casos de pena de muerte en nuestro país, en Chile, por el caso de los psicópatas de Viña del Mar. Los psicópatas de Viña del Mar eran dos carabineros, la policía chilena, eran dos carabineros, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, que cometían homicidios, eran psicópatas, cometían homicidios, asesinatos, violaciones en Viña del Mar. Estos dos hombres, cuando fueron arrestados, cuando fueron procesados, no tenían ningún arrepentimiento, y así lo confirma la sentencia. Y fíjense que uno de los ministros en visita era don Julio Torres Ayú. Y don Julio Torres, él mismo dice, fíjense, él mismo dice que este caso era muy difícil porque teníamos que juzgar a alguien, ¿no es cierto?, la vida de alguien. Y él se amparaba, él mismo dice, el mismo ministro dice que se amparaba en Santo Tomás de Aquino
cuando Santo Tomás de Aquino dice que en algunos casos sí es lícito matar al hombre pecador, en este caso, vaya que pecador. Y como no mostraban signos de arrepentimiento y ya llevaban varios homicidios, porque esto se había perpetrado por lo menos desde el año 80 hasta el 82. Entonces, bastante tiempo y con una cantidad de asesinatos importantes. Sigamos entonces. Vamos viendo que tiene trascendencia este artículo tercero. Vamos con el artículo cuarto. ¿Es lícito a los clérigos matar a los malhechores? Hay razones por las que parece que es lícito a los clérigos matar a los malhechores. En primer lugar, los clérigos principalmente deben cumplir lo que les dice el apóstol en el primer libro de Corintios 4:16. Sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo, por lo cual nos estimula a que imitemos a Dios y a sus santos. Ahora bien, el mismo Dios al que adoramos mató a los malhechores, según dice el Salmo 135:10. Hirió a Egipto en sus primogénitos. También Moisés hizo que fueran muertos por los levitas 23.000 hombres por adorar al becerro de oro, como se relata en el Éxodo 32:28. El sacerdote Finés mató a un israelita que se había unido a una madianita, según se relata en Números 25:6. Samuel mató a Agag, rey de Amalé, Elías a los sacerdotes de Baal, y Matatías dio muerte al que iba a idolatrar. Y en el Nuevo Testamento, Pedro a Ananías y Sáfira. Luego también parece que es lícito a los clérigos matar a los malhechores, con todos estos ejemplos que ha puesto a la palestra. En segundo lugar, la potestad espiritual es mayor que la temporal y más unida a Dios, pero el poder secular mata lícitamente a los malhechores como ministro de Dios, de acuerdo con lo que se dice en Romanos 13:4. Luego, con mucha más razón, los clérigos, que son ministros de Dios y tienen potestad espiritual, pueden lícitamente matar a los malhechores. En tercer lugar, cualquiera que legítimamente acepta algún cargo puede ejercer lícitamente lo que a aquel cargo le concierne. Mas es función del príncipe temporal matar a los malhechores, como se ha demostrado en el artículo anterior. Luego, los clérigos, que son príncipes de la tierra, pueden matar lícitamente a los malhechores. ¿Qué dice Aquino contra esto? Que está el primer libro de Timoteo 3:2, que dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, no dado al vino, no violento. ¿Qué dice en el respondo? Dice que no es lícito a los clérigos matar, y eso por dos razones. Primero, porque son elegidos para el servicio del altar en el que se representa la pasión de Cristo sacrificado, el cual, a pesar de ser maltratado, no maltrataba, como declara el primer libro de Pedro 2:23. Y por consiguiente, no conviene que los clérigos hieran o maten, porque los ministros deben imitar a su Señor según el Eclesiástico 10:2, como sea el juez del pueblo, así sus ministros. La segunda razón es porque a los clérigos les está encomendado el ministerio de la nueva ley, en la cual no se establece ninguna pena de muerte o de mutilación corporal. Por tanto, para que sean ministros idóneos del Nuevo Testamento, deben abstenerse de tales cosas. Segundo libro de Corintios 3:6. Objeciones. Bueno, en la primera objeción nosotros habíamos visto que los clérigos principalmente deben cumplir con lo que dice el apóstol y con una serie de ejemplos que da la primera objeción. Aquí nos dice que Dios realiza universalmente en todos los seres las cosas que son rectas, sin embargo en cada uno según su naturaleza, y así cada cual debe imitar a Dios en lo que le concierne especialmente a Él. Por eso, aunque Dios pueda suprimir la vida corporal de los malhechores, no conviene sin embargo que todos le imiten en esto. Pedro no mató por propia autoridad o por su mano a Ananías y Sáfira, sino más bien promulgó la sentencia divina sobre su muerte. Respecto de los sacerdotes o los levitas del Antiguo Testamento, estos eran ministros de la antigua ley, según la cual se establecían penas corporales y por consiguiente también podían matar a alguien por su propia mano.
En segundo lugar, habíamos dicho que la potestad espiritual es mayor que la temporal y más unida a Dios, pero el poder secular mata lícitamente a los malhechores como ministros de Dios, de acuerdo con lo que dice el Romanos 13:4. Luego, con mucha más razón, los clérigos, que son ministros de Dios, tienen la potestad para matar. Aquí nos dice que los ministerios de los clérigos está ordenado a unos fines más elevados que el de las ejecuciones corporales, es decir, aquellas cosas que pertenecen a la salvación espiritual, y por consiguiente no deben inmiscuirse en otros menesteres inferiores. La tercera nos decía que cualquiera que legítimamente acepta algún cargo puede ejercer lícitamente lo que aquel cargo concierne, mas en función del príncipe temporal, matar a los malhechores, como se ha demostrado. Claro, el príncipe temporal tiene la potestad para matar a los malhechores. Y luego los clérigos, que son príncipes de la tierra, pueden matar lícitamente a los malhechores. Pero aquí no dice que los prelados de las iglesias reciben el oficio de príncipe de la tierra no para que ellos mismos ejerzan por sí sentencias de muerte, sino para que su autoridad se ejerza a través de otros tribunales. Vamos con el artículo 5, que es uno de los más largos, porque es un tema delicado. Dice, artículo 5, ¿es lícito a alguien suicidarse? Hay objeciones por las que parece que a alguien le es lícito suicidarse. En primer lugar, el homicidio solamente es pecado en cuanto es contrario a la justicia, mas nadie puede hacerse a sí mismo injusticia, como se prueba en el quinto libro de la Ética Nicómaco. Luego nadie peca suicidándose. En segundo lugar, matar a los malhechores es lícito al que tiene la potestad pública, pero algunas veces el que tiene pública potestad es malhechor, luego le está permitido darse muerte. En tercer lugar, es lícito que uno se exponga espontáneamente a un peligro menor por evitar el peligro de uno mayor, como también es lícito que uno se ampute un miembro podrido para salvar todo el cuerpo. Pero a veces uno, dándose muerte a sí mismo, evita mayor mal, como sería una vida miserable o la torpeza de algún pecado. Luego es lícito a algunos suicidarse. En cuarto lugar, Sansón se dio muerte, según se tiene en Jueces 16:30, y sin embargo se le enumera entre los santos, como es manifiesto en Hebreos 11:32. Luego es lícito a algunos suicidarse. En quinto lugar, en el libro 2 de los Macabeos 14:41, se cuenta que Racías se dio muerte, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de pecadores y sufrir injurias indignas de su linaje. Pero nada que se haga noblemente y con valor es ilícito, y luego no es lícito darse muerte. No es ilícito darse muerte. ¿Qué dice Aquino contra esto? Que está lo que dice San Agustín sobre en la ciudad de Dios. Solo nos queda aplicar al hombre este precepto: no matarás a tu propio prójimo ni a ti, porque el que se mata, mata a un hombre. Mata a un hombre. Vamos con el respondo. Es absolutamente ilícito suicidarse por 3 razones. Primera, porque todo ser se ama naturalmente a sí mismo, y a esto se debe el que todo ser se conserve naturalmente en la existencia y resista, cuando sea capaz, a lo que podría destruirle. Por tal motivo, el que alguien se dé muerte va contra la inclinación natural y contra la caridad por la que uno debe amarse a sí mismo. De ahí que el suicidarse sea siempre pecado mortal, por ir contra la ley natural y contra la caridad. En segundo lugar, porque cada parte en cuanto tal pertenece al todo, y un hombre cualquiera es parte de la comunidad, y por lo tanto todo lo que él es pertenece a la sociedad. Por eso el que se suicida hace injuria a la comunidad, como se pone de manifiesto por el filósofo en el quinto libro de la Ética. En tercer lugar, porque la vida es un don divino dado al hombre y sujeto a su divina potestad, que da la muerte y la vida. Y por tanto el que se priva a sí mismo de la vida peca contra Dios, como el que mata a un siervo ajeno peca contra el Señor de quien es siervo, o como peca el que se arroga la facultad de juzgar una cosa que no le está encomendada, pues solo a Dios pertenece el juicio de la muerte y de la vida, según el texto de Deuteronomio 32:39, yo quitaré la vida y la haré vivir. Vamos con las objeciones en particular entonces.
En primer lugar, habíamos dicho que el homicidio solamente es pecado en cuanto es contrario a la justicia, mas nadie puede hacerse a sí mismo injusticia, como se prueba en el libro quinto de la Ética a Nicómaco. Pero aquí no nos dice que el homicidio es pecado no solo porque es contrario a la justicia, sino también porque es contrario a la caridad que debe tener uno consigo mismo, y en este concepto el suicidio es pecado contra uno mismo, pero además respecto a la sociedad y a Dios, tiene también razón de pecado por oposición a la justicia. En segundo lugar, habíamos dicho que matar a los malhechores es lícito al que tiene la potestad pública, pero algunas veces el que tiene la potestad pública también es un malhechor, luego le está permitido darse muerte. Pero aquí no dice que el que ejerce potestad pública puede matar lícitamente al malhechor por cuanto puede juzgarle, pero nadie es juez de sí mismo, y por consiguiente no es lícito al que ejerce potestad pública darse muerte a sí mismo, cualquiera que sea su pecado, pero sí le es lícito someterse al juicio de otros. En tercer lugar, habíamos dicho que es lícito que uno se exponga espontáneamente a un peligro menor por evitar el peligro mayor, como también es lícito que uno se ampute un miembro podrido para salvar todo el cuerpo, pero a veces uno, dándose muerte a sí mismo, evita mayor mal como sería una vida miserable o torpeza de algún pecado. Y aquí Aquino dice lo siguiente contra esta objeción. Dice que el hombre se constituye en señor de sí mismo por el libre albedrío y por tanto puede lícitamente disponer de sí mismo en lo que pertenece a esta vida, la cual se rige por el albedrío del hombre. Pero el tránsito de esta vida a otra más feliz no está sujeta al libre albedrío del hombre, sino a la potestad divina, y por esta razón no es lícito al hombre darse muerte para pasar a otra vida más dichosa. Tampoco lo es el que rehuya ciertas miserias de la vida presente, puesto que la muerte es el último de los males de esta vida, y el más terrible, como se muestra por el filósofo, es decir, Aristóteles, en el tercer libro de la Ética. Por consiguiente, suicidarse para evitar otras miserias de esta vida es preferir un mayor mal por evitar uno menor. Ni tampoco es lícito darse muerte por algún pecado cometido, ya que porque con esto se causa uno a sí mismo un perjuicio máximo, puesto que se priva del tiempo necesario para la penitencia, ya también porque no es lícito matar al malhechor, sino mediante juicio de la pública potestad. Ni es lícito a la mujer darse muerte para no ser violada, ya que no debe cometer un crimen mayor, que es el suicidio, para evitar un delito menor ajeno, pues la mujer violada a la fuerza no peca si no da su consentimiento, porque el cuerpo no se mancha sino por el consentimiento del alma, como dijo Santa Lucía. Mas consta que es notoriamente menor pecado la fornicación o el adulterio que el homicidio, y sobre todo que el suicidio, el cual es gravísimo, porque el hombre se causa a sí mismo un daño, debiéndose un máximo amor. Y también es pecado peligrosísimo, pues no queda tiempo para expiarlo por la penitencia. Finalmente, tampoco es lícito darse muerte por temor a consentir en el pecado, puesto que no debe realizarse males para que sobrevengan bienes, o para evitar otros males, sobre todo menores y menos ciertos. Y es incierto si uno consentirá más adelante en el pecado, pues que Dios puede librar del pecado al hombre en cualquier tentación que le asalte. La cuarta objeción que habíamos mencionado se trataba de Sansón, quien se había dado muerte y sin embargo se le enumera como un santo. Aquí nos dice que, como dice Agustín en el primer libro sobre la ciudad de Dios, el que Sansón se sepultara con sus enemigos entre las ruinas del templo solo se excusa por alguna secreta intimación del Espíritu Santo que obraba milagros por su medio. El mismísimo razonamiento aduce Agustín respecto de ciertas santas mujeres que se dieron muerte en tiempos de persecución y cuya memoria celebra la Iglesia. Teníamos el quinto, o la quinta objeción más bien, que decía que en el libro 2 de Macabeos se cuenta que Racías se dio muerte prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de pecadores y sufrir injurias indignas de su linaje. Pero nada que se haga noblemente y con valor es ilícito, y luego no es ilícito darse muerte. Aquí nos dice que pertenece a la virtud de la fortaleza el que alguien no rehúse que le maten por otro a causa del bien de la virtud y para evitar el pecado.
Pero el que no se suicide para evitar sufrimientos penales solo tiene una apariencia de fortaleza, por lo que algunos se quitaron la vida a sí mismos creyendo que obraban valerosamente, entre los que se enumera el caso de Racías. Pero no es verdadera fortaleza, sino más bien cierta flojedad del alma que es incapaz de soportar padecimientos penales, como pone de relieve el filósofo en el segundo libro de la Ética y Agustín en el primer libro de La ciudad de Dios. Entonces, esto ha sido el artículo 5. ¿Es lícito a alguien suicidarse? En absoluto, no lo es, según el artículo 5 de la Suma Teológica, en su parte, en la segunda sección de la segunda parte. Vamos con el sexto. Entonces, el sexto artículo ¿es ilícito en algún caso matar a un inocente? ¿Es ilícito en algún caso matar a un inocente? Hay objeciones por las que parece que es lícito en algún caso matar a un inocente. En primer lugar, por medio del pecado no se manifiesta el temor de Dios, sino que más bien el temor de Dios expulsa el pecado, como consigna el Eclesiásticos 1:27. Ahora bien, es alabado Abraham porque temiendo al Señor quiso matar a su hijo inocente. Luego puede alguien matar a un hijo inocente sin incurrir en pecado. En segundo lugar, en el género de pecados que se comete contra el prójimo, tanto mayor parece que será un pecado cuanto más daño se haga a aquel contra quien se peca. Pero la oxisión causa más daño al pecador que al inocente, quien por la muerte pasa de la miseria de esta vida a la gloria celestial. Luego, siendo lícito en algún caso matar al pecador, mucho más lo será matar al inocente o al justo. Lo que se hace según el orden de la justicia no es pecado, pero algunas veces, según este mismo orden de la justicia, se ve uno obligado a matar al inocente. Por ejemplo, cuando un juez que debe juzgar, según lo alegado, condena a muerte al que se sabe que es inocente convicto. Sin embargo, por falsos testigos y del mismo modo, el verdugo que mata al injustamente condenado obedeciendo al juez. Luego, ¿puede alguien, sin cometer pecado, matar al inocente? ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el Éxodo 23:7, que dice: no quitarás la vida al inocente ni al justo. En el respondo, Aquino dice que se puede considerar un hombre de dos modos: en sí mismo y por comparación a otro. Considerando al hombre en sí mismo, no es lícito quitar la vida a nadie, puesto que en todo hombre, aun pecador, debemos amar la naturaleza, que Dios ha hecho y que por la muerte se destruye. Pero según se ha expuesto en el artículo 2, la oxisión del pecador solo es lícita en atención al bien común. Es decir, dar muerte al pecador solo es lícito en atención al bien común, que se destruye por el pecado. Pero la vida de los justos mantiene y promueve el bien común, ya que ellos son parte más importante de la sociedad, y por esta razón de ningún modo es lícito matar al inocente. Vamos con las objeciones en particular. Se decía que por medio del pecado no se manifiesta el temor a Dios, sino que más bien el temor de Dios expulsa el pecado, como consigna el Eclesiástico 1:27. Ahora bien, a Abraham se le alababa porque quiso matar a su hijo que era inocente, y luego ahí parece que se puede pensar que es lícito matar al inocente. Pero aquí no dice contra esto que Dios es Señor de la muerte y de la vida, pues por disposición suya mueren los pecadores y los justos. Por consiguiente, el que por mandato de Dios mata al inocente no peca, como tampoco Dios, de quien es ejecutor, y manifiesta que teme a Dios al obedecer sus mandatos. En segundo lugar, habíamos dicho que en el género de pecados que se comete contra el prójimo, tanto mayor parece que será un pecado cuanto más daño se haga a aquel contra quien se peca. Pero la oxisión, dar muerte, causa más daño al pecador que al inocente, quien por la muerte pasa de la miseria de esta vida a la gloria celestial. Luego, siendo lícito en algún caso matar al pecador, mucho más lo será matar al inocente o al justo. Aquí nos dice que en la apreciación de la gravedad del pecado se debe considerar más lo que es esencial que lo que es accidental. Pero el que mata a un justo peca más gravemente que el que mata al pecador. Primero,
porque perjudica a alguien a quien debe amar más, y de este modo quebranta más la caridad. Segundo, porque infiere injuria al que menos le merece, y así viola más la justicia. En tercer lugar, porque priva a la sociedad de un bien mayor. En cuarto lugar, porque desprecia más a Dios, según aquello de Lucas 10:16, que dice: el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Que el justo muerto sea llevado por Dios a la gloria, pero esto es accidental al homicidio. Vamos con el tercero. Dice que lo que se hace según el orden de la justicia no es pecado, pero algunas veces según este mismo orden de la justicia se ve uno obligado a matar al inocente. Por ejemplo, cuando un juez que debe juzgar según lo alegado, condena a muerte al que sabe que es inocente convicto, y sin embargo por falsos testigos, el verdugo mata injustamente al condenado, pero obedeciendo al juez. Entonces parece que sí se puede matar a un inocente lícitamente. Aquí no dice que el juez, si sabe que alguien convicto por falsos testigos es inocente, debe examinar a estos con mayor diligencia para encontrar ocasión de librar al inocente, como lo hizo Daniel en el libro de Daniel 3:51. Pero si esto no le fuera posible, debe remitirlo al juicio de un tribunal superior. Mas si esto no pudiera, no peca sentenciando según lo alegado, porque no es él el que mata al inocente, sino aquellos que atestiguan que es culpable. En cuanto al verdugo o agente del juez que ha condenado al inocente, si la sentencia contiene un error intolerable, no debe obedecer. De lo contrario, se excusaría a los verdugos que mataron a los mártires. Pero si la sentencia no contiene injusticia manifiesta, no peca ejecutando el mandato, porque no está en sus manos discutir la sentencia del superior, ni tampoco mata él mismo al inocente, sino el juez, cuyas órdenes ejecuta. Eso es entonces con respecto al artículo 6. ¿Es lícito en algún caso matar a un inocente? Para Santo Tomás de Aquino, no es lícito. Vamos con el artículo 7, que es el que había dicho en la introducción, que tenía cierta importancia incluso hasta el día de hoy. Si es lícito a alguien matar a otro en defensa propia. Hay razones por las que parece que a nadie es lícito matar a otro en defensa propia. Dice Agustín que no me parece bien aconsejar a nadie que mate a otros hombres, aún en defensa propia, a no ser que sea soldado o aquello que le obligue su función pública, de manera que no actúe por sí mismo sino por otros, y una vez recibida la potestad legítima, si ésta es adecuada a su persona. Pero el que, defendiéndose, mata a alguien, le mata para no ser asesinado por él. Luego parece que esto es ilícito. En segundo lugar, se dice en el primer libro sobre el libre albedrío de San Agustín: ¿cómo están libres de pecado ante la divina providencia los que por estos bienes que deben ser despreciados han vertido sangre humana? Y añade que deben ser despreciadas aquellas cosas que los hombres pueden perder contra su voluntad, siendo principalmente una de ellas la vida corporal. Luego, por conservar la vida corporal, a nadie es lícito cometer homicidio. En tercer lugar, el Papa Nicolás formula la siguiente resolución, también consignada en el decreto 50. Con respecto a aquellos clérigos de quienes me consultaste, que defendiéndose mataron a un pagano, sobre sí, enmendados después por la penitencia, pueden volver al estado antiguo o ascender a otro más elevado, sabed que nosotros no les aceptamos pretexto, ni les otorgamos licencia alguna para matar, de cualquier manera que sea, a ningún hombre. Y como los clérigos y los laicos están obligados indistintamente a guardar los preceptos morales, tampoco a los laicos es lícito matar a nadie defendiéndose. El homicidio es pecado más grave que la simple fornicación o el adulterio. Este es un punto cuarto. Pero a nadie es lícito cometer simple fornicación o adulterio o cualquier otro pecado mortal para la conservación de la propia vida, porque la vida espiritual debe ser preferida a la corporal. Luego a nadie es lícito en defensa propia matar a otro para conservar la vida. En quinto lugar, si el árbol es malo, el fruto lo es también, como se dice en Mateo 7, 17 a 18.
Pero la misma defensa propia parece ser ilícita, según aquello de Romanos 12:19. No os defendáis, queridos míos. Luego la muerte de un hombre por este motivo es ilícita. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo del Éxodo 22:1, que dice: si fuera hallado un ladrón forjando o socavando una casa, y siendo herido muriese, el que le hirió no será reo de la sangre vertida. Pero es mucho más lícito defender la vida propia que la casa propia. Luego también, si uno mata a otro en defensa de su vida, no será reo de homicidio. Vamos con el respondo. Dice Tomás de Aquino: nada impide que de un solo acto haya dos efectos, de los cuales uno solo es intencionado y el otro no. Pero los actos morales reciben su especie de lo que está en la intención y no, por el contrario, de lo que es ajeno a ella, ya que esto le es accidental, como consta de lo expuesto en lugares anteriores. Ahora bien, del acto de la persona que se defiende a sí misma pueden seguirse dos efectos. Uno, la conservación de la propia vida, y otro, la muerte del agresor. Atención aquí, porque estoy hablando ahora desde el punto de vista más analítico, esta es la teoría del doble efecto que se extrae de los textos de Santo Tomás de Aquino. Y estos son los dos efectos: la conservación de la propia vida y la muerte del agresor en la situación o en el instante en que la vida de una persona se ve en riesgo. Está la conservación de la propia y la muerte del agresor. Volvemos al texto. Tal acto, en lo que se refiere a la conservación de la propia vida, nada tiene de ilícito, puesto que es natural a todo ser conservar su existencia todo cuanto pueda. Sin embargo, un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no es proporcionado al fin. Por consiguiente, si uno para defender su propia vida usa de mayor violencia que la precisa, pues, con arreglo al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada. No es pues necesario para la salvación que el hombre renuncie al acto de defensa moderada para evitar ser asesinado, puesto que el hombre está más obligado a mirar por su propia vida que por la vida ajena. Pero, puesto que no es lícito matar al hombre sino por autoridad pública y a causa del bien común, como consta en lo expuesto en el artículo anterior, el artículo 3, en realidad, es lícito que un hombre se proponga matar a otro simplemente para defenderse a sí mismo, a menos que tenga autoridad pública el que se defiende, el cual, al proponerse matar a otro en su propia defensa, lo hace con vistas al bienestar público, como ocurre con el soldado que pelea contra los enemigos y con el agente del juez que combate contra los ladrones, aunque también pecan ambos si son movidos por una pasión personal. Vamos con las objeciones. Teníamos en primer lugar que lo que decía Agustín, esta oración bien extensa, donde él decía que no me parece bien aconsejar a nadie que mate a otros hombres aún en defensa propia, a no ser que sea soldado y que lo obligue en su función, de manera que no actúe por sí mismo, sino que por otros. Aquí nos dice que el argumento de autoridad de Agustín debe interpretarse con referencia al caso en el que alguien tenga intención directa de matar a un hombre para librarse él mismo de la muerte. A este mismo argumento se constriñe también el otro argumento de autoridad del libre albedrío, aducido en la objeción. De ahí que diga precisando por estos bienes, con lo que se designa la intención de homicidio. En cuanto al segundo, decía que en el libro del libre albedrío, ¿no es cierto?, cómo están libres de pecado ante la divina providencia los que por estos bienes que deben ser despreciados han vertido sangre humana. Bueno, esto ya lo contestó Santo Tomás de Aquino, y justamente la respuesta de Tomás de Aquino con respecto a esta segunda objeción dice que de aquí se deduce la contestación a la segunda objeción, es decir, lo que ya habíamos dicho. En tercer lugar, se había dicho que el Papa Nicolás formula la siguiente resolución: con respecto a aquellos clérigos de quienes me consultaste, que defendiéndose mataron a un pagano, sobre sí, enmendado después por la penitencia,
Pueden volver al estado antiguo o ascender a otro más elevado. Sabed que nosotros no les aceptamos pretexto ni les otorgamos licencia para matar, de cualquier manera que sea, a ningún hombre. Y como los clérigos y los laicos están obligados indistintamente a guardar los preceptos morales, tampoco a los laicos es lícito matar a nadie defendiéndose. Pero aquí no dice que el acto del homicidio, aunque sea sin culpa, entraña una irregularidad canónica, como es claro en el caso del juez que condena a muerte a alguien con justicia. Igualmente, el clérigo, si al defenderse mata a alguien, incurre en irregularidad, aunque no tuviera intención de matarle, sino de defenderse a sí mismo. Vamos con el cuarto, que decía que el homicidio es pecado más grave que la simple fornicación o el adulterio, pero a nadie es lícito cometer simple fornicación o adulterio o cualquier otro pecado mortal para la conservación de la propia vida, porque la vida espiritual debe ser preferida a la corporal. Aquí no dice que el acto de fornicación o de adulterio no se ordena necesariamente a la conservación de la propia vida, como se ordena un acto del que algunas veces se sigue el homicidio. No es lo mismo comparar estos dos actos, ¿no es cierto?, la fornicación o el adulterio con el homicidio. Y en quinto lugar, se había dicho que si el árbol es malo, es el fruto también lo es, como se dice en Mateo 7:17, pero la misma defensa propia parece ser ilícita, como lo que se dice en Romanos 12:19, no os defendáis, queridos míos. Luego la muerte de un hombre por este motivo es ilícita. Pero aquí no dice que allí se prohíbe la defensa que va mezclada con deseo de venganza. De ahí que diga la glosa, no os defendáis. Esto es, no devolváis al adversario el mal que os ha hecho. Como pueden ver, entonces, de alguna manera, aboga por la defensa propia, pero siempre que ésta sea proporcionada. Por eso es que dice que tal acto, en lo que se refiere a la conservación de la vida, nada tiene de ilícito. Pero hace la objeción, dice, un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito, cuando no es proporcionado al fin. Claro, cuando este acto de defensa propia cae en una desproporción. Cuando yo en defensa propia termino matando a la otra persona. En todo caso, las situaciones van a ser muy distintas, van a ser muy diversas a la hora de enfrentar esta situación. Entonces es justamente el juez el que tiene que determinar si esto fue ilícito, es decir, si la defensa propia fue desproporcionada o proporcionada. Pero Santo Tomás de Aquino, como podemos ver, aboga por una defensa propia proporcionada, moderada. Llama la atención esto también de los clérigos, ¿no? Porque, como ustedes saben, en el blog estamos viendo a Tomás de Mercado, y hasta hace poco estaba leyendo uno de sus tratados, que es la Suma de Tratos y Contratos, en donde Tomás de Mercado dice que es lícito para los clérigos matar, si es que se ven en una situación de esta naturaleza de homicidio, donde peligra su vida. No hay ningún problema, dice Tomás de Mercado. Aunque la regla canónica dice que no, que el clérigo no debiera inmiscuirse en estos asuntos que son temas corporales. Pero Tomás de Mercado después nos dice que en la práctica sí sucede que los clérigos se defienden en este sentido y protegen su propia vida. Pero eso, bueno, ya es un tema más que veremos más adelante con Tomás de Mercado. Vamos con el artículo 8. El que mata casualmente a un hombre ¿incurre en delito de homicidio? ¿El que mata casualmente a un hombre incurre en delito de homicidio? Hay objeciones por las que parece que el que mata casualmente a un hombre incurre en delito de homicidio. Se lee en el Génesis 4, 23 a 24, que Lamec, creyendo matar a una bestia, mató a un hombre y que le fue reputada esta acción como homicidio. Luego es reo de homicidio el que casualmente mata a un hombre. En segundo lugar, se dice en el Éxodo 21, 22 al 23, si alguien hiriese a una mujer preñada y ésta abortase y se siguiese su muerte, pagará vida por vida. Pero eso puede suceder sin intención de matar. Luego el homicidio casual encierra reato de homicidio. En tercer lugar, en los decretos, se halla que se castigan los homicidios casuales.
Ahora bien, las penas no deben ser tomadas sino como culpas. Luego, el que accidentalmente incurre en culpa de homicidio es reo de homicidio. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Agustín, que es lo siguiente: cuando hacemos ciertas cosas para un fin bueno y legítimo, pero por ellas sobreviene algún mal a alguien contra nuestra voluntad, no debe imputársenos dicho mal. Mas algunas veces sucede que, cuando obramos en atención a un bien, se sigue fortuitamente un homicidio. Luego no es culpable el autor de esta acción. Vamos a ver lo que dice Tomás de Aquino en el argumento pormenorizado. Dice: según Aristóteles en el segundo libro de Física, el azar o accidente es una causa que obra fuera de la intención. Por ello, las cosas fortuitas, absolutamente hablando, no son ni intencionadas ni voluntarias. Y puesto que todo pecado es voluntario, según Agustín, dedúcese que las cosas fortuitas, consideradas como tales, no son pecados. No obstante, sucede a veces que algo que no se quiere o intenta en el acto y por sí mismo, está en la voluntad o en la intención accidentalmente. En cuanto se llama causa accidental la que remueve los obstáculos. Por consiguiente, el que no evita las causas de las que se sigue el homicidio, sí debe evitarlas, pero culpable en cierto modo de homicidio voluntario. Será culpable. Esto sucede de dos maneras. Primero, cuando alguien, ocupándose en cosas ilícitas que debía evitar, comete un suicidio. Segunda, cuando no pone de su parte el debido cuidado. Por esto, con arreglo al derecho, si uno se ocupa en cosas lícitas poniendo el debido cuidado, y sin embargo de su actuación se sigue la muerte de un hombre, no es culpable de homicidio. Mas si se hubiese empleado en cosas ilícitas, pero sin poner la diligencia debida, no evita el reato de homicidio si de su operación se sigue la muerte de un hombre. Vamos con las objeciones en particular. Se leía en el Génesis 4:23 a 24 que Lamec, creyendo matar una bestia, mató a un hombre y que le fue reputada esta acción como homicidio. Aquino dice que Lamec no tomó las precauciones suficientes para evitar el homicidio y por esta razón incurrió en culpa de homicidio. En segundo lugar, se dice en el Éxodo 21:22 a 23, si alguien hiriese a una mujer preñada y ésta abortase y si siguiese su muerte, pagará vida por vida, pero eso puede suceder sin intención de matar. Luego, el homicidio casual encierra reato de homicidio. Aquino dice que el que hiera a una mujer embarazada hace una cosa ilícita, y por esta razón, si de ello resultase la muerte de la mujer o del feto animado, no es excusa del crimen de homicidio, sobre todo cuando la muerte sigue ciertamente a esa acción violenta. La tercera objeción nos decía que en los decretos se halla que se castigan los homicidios casuales. Ahora bien, las penas no deben ser tomadas sino como culpas. Luego, el que accidentalmente incurre en culpa de homicidio es reo de homicidio. Aquino dice que en los cánones citados se imponen penas a los que matan casualmente, ocupándose en cosas ilícitas o no empleando las precauciones debidas. Entonces, chicos, esto ha sido la Suma Teológica, sección segunda de la segunda parte, cuestión 64, sobre el homicidio. Importante, sobre todo aquello que vimos sobre la legítima defensa, que es un tema que incluso se valora de la misma manera que lo valoraba Santo Tomás de Aquino. Se valora también desde ese punto de vista. Importante también aquello de que es lícito matar al pecador. Esta pregunta constante sobre la pena de muerte, que por lo menos, bueno, aquí en Chile la pena de muerte todavía existe, pero solamente en el ámbito militar y no en el ámbito civil. Discusiones para pensar, un tema para pensar el homicidio, pero bueno, hemos terminado al menos con esta cuestión 64. Seguiremos con Santo Tomás de Aquino. Tenemos que seguir viendo cómo va la mano con Santo Tomás de Aquino. Pero yo creo que es por sobre todo algo positivo que vamos a seguir con Tomás de Aquino. Vamos a ver a otro filósofo, por cierto, pero no vamos a dejar excluido a Santo Tomás de Aquino. Podemos volver a retomarlo, podemos suspenderlo,
etc. Envío un gran saludo y un gran agradecimiento a nuestro primer mecenas romano, que es Emanuel Mendoza González, que hace 2 días más o menos se acaba de convertir en mecenas romano y colabora con este canal. Así que le dejamos las gracias, le dejamos nuestros saludos y Emanuel, bueno, todo lo que tengamos como actualización de estado va a estar en la sección de comunidad, no solo la actualización de YouTube, sino que también sobre el blog. Así que vuelvo a reiterar mis agradecimientos, Emanuel. Por supuesto, aquellos que quieran unirse a nuestra membresía pueden ver el recuadro donde dice unirse debajo del video, y ahí van a poder ver las opciones de membresía que tenemos en Filosofía Apuntes. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Que estén muy bien, cuídense. Chao.